le mayat ano, laili kushane. La lengua maya sigue viva. Con Betik o Yambaletano. Vamos a hacer que retumbe nuestra voz. ¡Comencemos! ¿Qué tal, amigos? De nueva cuenta con ustedes y compartimos los interrogantes en la lengua maya. Hay tres preguntas que es un poco confuso, pero vamos a explicarle. Es en lo que se refiere a cuánto. La primera sería bahush. Bahush se refiere a cuánto es el costo o precio de algo. Entonces, un ejemplo podría ser bahush utoholetzimino. Bahush utoholetzimino. ¿Cuánto cuesta ese caballo o el caballo, ¿no? Entonces, esa es la primera. Recuerdan que es bahush. La siguiente sería bahum. Bahum es cuánto también, pero este se refiere en cantidades. Entonces, un ejemplo sería Bahun awalak kashian. Bahun awalak kashian. ¿Cuántas gallinas tienes? Entonces, bahun es cuánto en cantidad. Así que si te echas unos cuantos refrescos también allá, pudiera ser eso como ejemplo, ¿no? Y el siguiente sería buka'ah. Buka'ah es también cuánto, pero este se refiere a dimensión, a tamaño, e incluso a intensidad, ¿no? Entonces, en este ejemplo vamos a poner como Buka'ah chowak le sumo. Buka'ah chowakil le sumo. Buka'ah chowakil le sumo. ¿Cuánto tiene de largo esa soga? Entonces, amigos, ahí lo tienen. Recuerden que cuánto es bahush en costo y precio. Bahum es en cuanto en cantidad. Cantidad pudiera ser incluso, pues no sé, número de cosas, de objetos, de seres vivos, etcétera, ¿no? Y por último, buka'ah. Buka'ah es en dimensión, tamaño, incluso intensidad. Bueno, amigos, espero que les haya gustado. Les envío saludos y recuerden, no se les olvide suscribirse en mi canal de YouTube, así también en TikTok.